cuestión directamente. La vacuna del COVID, la tercera que me han contestado. Pasamos Yo ya tengo la última. la cuarta. Sí. Pues yo no sé qué hacer. Bueno, creo que ya había empezado a hablar de lo que eran los eclecticismos, los historicismos y el eclecticismo arquitectónico de todas maneras, volvemos un poco hacia atrás y volvemos a recordarlo tomando como ejemplo este edificio que nos va a servir pues para ver cómo los arquitectos en el siglo XIX, con un afán relativamente renovador, pues se inspiran en estilos del pasado, con el fin de no estar repitiendo constantemente los modelos del arte clásico por un lado y del arte gótico por otro. Todo ello pues, sin rechazar el empleo de los nuevos materiales de construcción, como en el caso del Museo de Historia Natural en Londres, un edificio de estilo neorrománico donde además de utilizar la piedra de sillería, pues también se combina este material con el hierro y con el vidrio. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con respecto al eclecticismo arquitectónico? ¿Qué elementos digamos que ayudan a identificarlo? Pues viene a caracterizarse por el uso flexible de las formas de los neoestilos Es decir, nosotros podemos ver un edificio del siglo XIX, inicios del siglo XX, que nos puede parecer, pues, como si fuese, digamos, un edificio que nos va a recordar a las formas del pasado, pero no sabemos exactamente si el estilo pues, pudiera corresponder a las formas del románico, a las formas del arte clásico, a las formas del barroco, sino que en ocasiones nos vamos a encontrar con una suerte de mezcla de elementos de diferentes estilos o una interpretación flexible de los mismos. Cosa que de todas maneras no sería realmente el caso de ese edificio, con la salvedad del empleo de grandes escaleras monumentales en el hall, algo que desde luego que no vendría a ser un elemento propio del arte románico. A todo ello hay que sumar el uso de nuevos materiales.
construcción. Vamos a ver, bueno, ya estamos viendo cómo los materiales de origen industrial, el hierro, el vidrio y ya posteriormente el hormigón se van a utilizar en estas construcciones. Pero de todas maneras, las formas que se utilizan son las del pasado, aunque se utilicen esos elementos novedosos. De hecho, pues esto se puede comprobar pues, en el uso de estos arcos de medio punto que se realizan mediante una estructura metálica. Bueno, dichas construcciones van a estar presentes en las nuevas tipologías. Que van a aparecer por aquel entonces. ¿Y cuáles serán? Pues las estaciones de ferrocarril, las galerías comerciales, y otros tipos de edificios que van a gozar de una gran importancia, de una gran relevancia en ese momento, aunque ya existían como modelo arquitectónico en el pasado, como en el caso de los teatros. Van a ser en el siglo XIX cuando se construyan los grandes teatros de la ópera. En el caso de los ayuntamientos, naturalmente que ya existían, pero se van a convertir en construcciones muy destacadas dentro de las ciudades. Pero de todas maneras también hay que considerar una cosa, y es que las posibilidades de los nuevos materiales y el estudio de los mismos lleva a que se conozcan prácticamente al detalle las máximas posibilidades que se pueden emplear en los mismos, lo cual permitía también otra cosa. Y es que van a tender al colosalismo. Es decir, que sean edificios más grandes que la función que van a cumplir. Un ejemplo más que evidente es el monumento a Víctor Manuel II en Roma. No bastaba pues, simplemente con una gran estatua sobre un gran pedestal. Había que realizar una gran construcción visible desde muchas partes de la ciudad que competiera con esa tendencia que tiene esta arquitectura por grandiosidad con otras construcciones romanas, no más que fijarse en el Coliseo que se encuentra aquí. Y que conduce pues, que actualmente en dicho edificio, esta planta, se encuentre el Museo de la Inmigración Italiana. Otro reflejo de esta arquitectura ecléctica es el Parlamento de Budapest. El Parlamento de Budapest es un edificio de enormes dimensiones, pues, seguramente pues, también el edificio más destacado, más conocido de la capital húngara. En parte también porque el edificio alberga tanto
Congreso como a su Senado. Tiene dos cámaras tiene dos hemiciclos, dos cámaras legislativas y un gran hall cubierto por una cúpula muy destacada de la altura. Lo cual hace que naturalmente pues este edificio sea de enormes dimensiones, incluso pues superando con creces la función legislativa con la República. Naturalmente, pues al observar este edificio, pues pensamos en esos estilos del pasado, pero también pensamos a qué estilo, digamos, que pudiera corresponder, porque presenta, digamos, que una combinación, una mezcla de elementos góticos con otros renacentistas. Las galerías que se abren de cara al Danubio pueden hacernos recordar, pueden hacernos pensar en las construcciones venecianas. Los pináculos los pináculos que hay sobre las torres nos remiten a las construcciones del gótico alemán y centroeuropeo. Y la cúpula, pues a su vez, pues está inspirada en la de la Catedral de Florencia. Por citar, digamos, que referencias que están presentes en este edificio. Otro ejemplo de colosalismo en este tipo de construcciones es el Ayuntamiento de Hamburgo. Se edifica un nuevo edificio y en él se va a destacar poderosamente la torre del reloj o el campanario. Evidentemente, pues supera enormemente con esta altura pues, la función que debería cumplir. Claro, al mismo tiempo que se tiende a hacer edificios muy grandes, también va a haber una tendencia al lujo y a la ampulosidad. Ya se abandona definitivamente esa idea de sobriedad que existía en la arquitectura neoclásica. Se busca ornamentar los exteriores, también con elementos escultóricos, y sobre todo también los interiores. Los ejemplos por excelencia pues van a ser los teatros y las óperas. ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos a encontrar con decoraciones a base de frescos y estucos, también en el tiro de mármoles, telas de encaje, muebles suntuosos, elementos que se van a durar, también esculturas, obras de arte, para, digamos, recrear una suerte de lugar lujoso que hasta cierto punto podría competir con la decoración de los palacios reales, pero evidentemente ese era un lugar de encuentro para los más poderosos de la época, donde iban no solo a ver esos espectáculos teatrales y operísticos, así como las representaciones de ballet, sino también a dejarse ver. Eran auténticos eventos de la alta sociedad de la época, como es el caso de lo que sucedía en la ópera de Dresde, que al fin y al cabo, pues aunque formaba parte del Imperio Alemán, pues seguía siendo nominalmente la capital del reino de Sajonia. Bueno, ¿qué es lo que sucede en España? Pues por influencia del nacionalismo, va a estar presente los historicismos y el eclecticismo de la época, una visión en la cual los arquitectos y también aquellos que demandan las obras, tanto instituciones públicas como personas privadas,
Edificios que estén vinculados, digamos, a lo que se vendría a considerar como el estilo nacional o el estilo, digamos, más representativo de la tradición de un lugar. Así que en el norte de España nos vamos a encontrar con edificios que, claro, pueden ser también de otros neoestilos. Pero, como se consideran los estilos más singulares y más representativos de la tradición arquitectónica española, pues se van a hacer edificios inspirados en el mudéjar y edificios inspirados en la arquitectura renacentista y ya más concretamente en el plateresco. Por lo cual va a aparecer el neomudéjar por un lado y el neoplateresco por otro. Claro, durante el franquismo, lo que va a surgir es un nuevo neoestilo vinculado a la propaganda del régimen que busca vincularse con el pasado imperial de España. Así que no solo propagandísticamente, pues el régimen trata de vincularse con los reyes católicos, con Carlos V, con Felipe II, con la conquista de América, sino que también va a impulsar la construcción de edificios relacionados con esa visión propagandística. ¿Se van a seguir haciendo edificios en estilo mudéjar o neoplateresco? Sí, sobre todo en el primer caso. Pero sobre todo hay que señalar la aparición del estilo neoherreriano. Estilo que estará vigente en las décadas de 1940 y 1950. Me llama la atención que las anteriores edificaciones, 20 años en la construcción, aquí en España 2, 1999, 2001. Bueno, en el caso es que depende para qué se emplea. Bueno, en este caso, la estación de Córdoba de Sevilla, se levanta el ladrillo, se levanta una estructura prefabricada para poner la marquesina de la estación. Interesaba, digamos, para construir de manera, digamos, rápida, pero de todas maneras, pues, no siempre, digamos, que los constructores eran tan rápidos. Además, claro, no era lo mismo, digamos, levantar un lugar como este, donde había también espacios administrativos, destinados a otro tipo de usos, de un teatro, en el cual había que cuidar hasta el mínimo detalle. Bueno, ejemplos de construcciones historicistas en España. Ya habíamos estado viendo con anterioridad en clase. Pues, si no recuerdo mal. Pero, de todos modos, pues a los edificios neogóticos pues habría que sumar pues otros tales. Como la Plaza de Toros de las Ventas. Viene a ser muy habitual, pues ha bien entrado pues, la segunda mitad del siglo XX de España, que las plazas de toros se inspiren en los modelos mudéjares.
pues, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Valladolid. Claro, la Plaza de Toros, por venir a reemplazar una anterior, se construye pues una más moderna, más grande y claro, pues igual que sucede pues en la actualidad con los campos de fútbol, los centros comerciales, pues se construyó pues lejos del casco urbano. Pues claro, pues ahora nos puede parecer que claro, la plaza está en una posición casi céntrica en el casco urbano, pero en realidad en ese momento pues estaba bastante a las afueras, cuando se empieza a construir y todavía pues cuando se concluyó. Bueno, todavía pues en el siglo XX en España se llevaron a cabo construcciones eclécticas. Una de ellas es la Plaza de España de Sevilla, destinada a la exposición latinoamericana de 1929. Donde nos vamos a encontrar pues, con elementos pues, de carácter ecléctico, hay que señalar pues, la decoración a base de azulejería, también las arcadas que nos pueden recordar a los edificios renacentistas, las torres de ambas esquinas, inspiradas en la Giralda, el uso de una planta de formato circular que nos puede recordar de todos modos a los edificios, a las construcciones barrocas. Contemporáneo a este edificio pues va a ser también el Palacio de Montjuïc. Palacio se construyó cuando se realizó la Exposición Universal de Barcelona. En la actualidad, pues el edificio tiene un uso cultural. Es la sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña. También es un edificio de carácter ecléctico, porque claro, si estas torres nos pueden recordar a la Giralda de Sevilla, la cúpula hace referencia a la de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial. Bueno, en Castilla y León también hay ejemplos de estas construcciones. Aquí tenéis en imagen pues, tres de ellas. El Ayuntamiento de Valladolid y la Academia de Caballería de Valladolid. Ambos son de estilo neoplateresco, algo mucho más evidente en el caso de la Academia de Caballería, porque directamente se inspira en el Palacio de Monterrey de Salamanca. Incluso pues, utiliza esa piedra tan característica de las construcciones salmantinas, que es la llamada piedra de Villamayor. Evidentemente, pues estas construcciones se orientan también hacia las nuevas necesidades, hacia los nuevos usos que son demandados por los cambios económicos, culturales y sociales, con lo cual también, pues, cuando se levanta la estación de ferrocarril de Zamora, pues también se va a inspirar nuevamente en la arquitectura plateresca. Nos va a recordar también otra vez al Palacio de Monterrey de Salamanca. Nuestra construcción, que de todos modos se concluye ya de manera
muy tardías. Empezó en 1927 y los parones en la construcción del ferrocarril que atravesaba tierras castellano-leonesas hacia Galicia, pues sufrió pues importantes retrasos, sobre todo pues debido por un lado a la situación económica que se vivía en España ya pues en los últimos años del reinado de Alfonso XIII, y sobre todo, hay que decir, tiene la guerra civil y la posguerra. De Valladolid, pues nuevamente, pues cabe citar pues este edificio. La Casa del Príncipe, este edificio de viviendas, de todas maneras, pues incorpora elementos eclécticos, pero también pues, por el empleo de la línea curva, el gusto por la decoración, donde también van a estar presentes elementos vegetales, pues también nos van a recordar la influencia y la sensibilidad modernista de la época. Arriba y abajo lo que tenéis, por un lado es el Teatro Arriaga de Bilbao, donde podemos reconocer perfectamente la influencia de los modelos del barroco, cómo se curva la fachada, cómo hay una mayor cantidad de elementos decorativos en la misma que nos pueden recordar a esas construcciones barrocas. Y por otro lado el Ayuntamiento de La Coruña, el cual pues también se inspira en modelos del barroco. Hola, buenas tardes. Bueno, el ejemplo por excelencia del estilo neoherreriano es el Ministerio del Aire de Madrid. De hecho, pues podemos pensar que el edificio viene a ser una copia a escala reducida, aunque eso sí, de un tamaño más que considerable. Este edificio era ni más ni menos que todo un ministerio. En la actualidad el Ministerio del Aire no existe como tal. Este edificio es el cuartel general del Ejército del Aire. Pero claro, en los años 40 pues se crea este edificio pues empleando cuatro torres en las esquinas, empleando los órdenes clásicos en la fachada, empleando tejados de pizarra con guardillas, recurriendo a volúmenes puros en la fachada, buscando la desornamentación, etcétera, etcétera, es decir, inspirándose directamente en el Escorial. Naturalmente, bueno, pues este edificio que tenéis aquí, pues nada, desde luego que no es una construcción de la época. Bueno, obra destacada. El ejemplo por excelencia de edificio ecléctico o historicista es la ópera de Garnier en París. Bueno, no deja de ser un tanto sorprendente que este edificio
edificio se construyera en 13 años, más teniendo en cuenta de que la construcción vivió un relativo parón por la guerra franco-prusiana, en la que evidentemente se destinaron pues, unos medios enormes para su realización. Digamos que venía a ser el emblema por excelencia del país de tiempos de Napoleón III, aunque claro, él no llegó a ver concluida la ópera, porque acabó falleciendo en Londres, exiliado tras la caída del Segundo Imperio francés. Bueno, el edificio se acometerá cuando tengan lugar las reformas urbanísticas en París, que ya veremos a continuación. Teniendo en cuenta de que la capital francesa buscaba por aquel entonces buscaba convertirse pues no solo en la capital de un imperio, sino también en una capital de la cultura y el arte, pues entre otras cosas, pues lo que se propicia es la construcción de un gran edificio que albergara a la Ópera de París, que ya de todos modos existía como institución. Esta data de tiempos de Luis XIV de Francia, pero su sede había pasado por diferentes lugares de París. De hecho, pues en la actualidad, la institución, la Ópera de París, no se encuentra aquí. Se encuentra, si no recuerdo mal, en la Ópera de la Bastilla. El caso es que, de todas maneras, se construye este edificio, pues digamos que para competir en grandiosidad con otras capitales europeas y con otros lugares que eran conocidos pues, por sus representaciones operísticas. Es decir, cuando se idea la construcción de este enorme edificio que se encarga Charles Garnier, pues lo que se buscaba era literalmente desbancar a Viena, desbancar a Londres, desbancar a Milán. De ahí que se realizara este proyecto que lo que busca, en primer lugar, de cara al exterior es la monumentalidad. El edificio es de enormes dimensiones, ocupa un gran espacio, pero también es capaz de albergar a un enorme número de espectadores. La sala de conciertos también tiene un gran tamaño. Pero no solo se trata de hacer un edificio en sí mismo grande. También se busca la monumentalidad recurriendo a las formas del barroco. Eso también se debía a una razón. ¿Por qué este estilo y no otro del pasado? Pues lo que se buscaba era emplear un estilo que se identificara con el llamado Segundo Imperio francés. Y para ello había que diferenciarse del estilo que estaba en vigor en tiempos del primer imperio francés, del imperio de Napoleón Bonaparte. Y claro, pues ¿cuál era el estilo que más gustaba a Napoleón en ese tránsito del siglo XVIII al siglo XIX? Pues las formas del neoclásico. Así que evidentemente pues no se podían asumir esas formas, había que distinguirse, había que diferenciarse, y más cuando el neoclasicismo estaba pasado de moda. De ahí que el edificio sea de estilo neobarroco, aunque de todas maneras, pues cuando se expuso el proyecto, pues se le preguntó al arquitecto, ¿de qué estilo es este edificio? Y dijo, bueno, pues es de estilo Napoleón. O bueno, de estilo Napoleón III. De ahí que estas formas neobarrocas, también extensibles pues, a las artes decorativas, pues vendrían a identificarse como estilo Segundo Imperio. El caso es que al mismo tiempo también se busca el refinamiento en el interior. Se busca el lujo, se busca también la ostentación en un espacio al que iban a acudir los más poderosos de la época. Es decir, que no solo iba a acudir el emperador, también iban a acudir pues, sus ministros, los mariscales y generales del ejército, los miembros de la antigua nobleza francesa.
y también aquellos que pertenecían a la alta burguesía, todos ellos se iban a apoderar y se iban a relacionar en un mismo espacio. Y claro, ¿con qué nos vamos a encontrar? En el interior, teniendo en cuenta de que el edificio tiene una gran fachada monumental, aunque también tiene accesos diferenciados. De hecho, había una alzada que permitía, o hubiera permitido más bien a Napoleón III acceder directamente al edificio e entrar derecho a su correspondiente pago. Pues lo que va a destacar pues, es su vestíbulo, que nos puede recordar al Salón de los Espejos de Versalles, y su gran escalera monumental, que podemos pensar también que se inspira en los modelos que se llevaron a cabo en los grandes palacios reales europeos. Claro. Garnier, en el interior del edificio, también en la sala de conciertos, ¿qué es lo que busca? Pues literalmente apabullar, con ese lujo, con esa ostentación, con ese recurso de las formas del barroco, empleando mármoles, bronces olados, estucos, pinturas al fresco, etcétera, etcétera. Con lo cual, de todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Digamos que el edificio responde a la ostentación y a la riqueza de los asistentes que acudían a la ópera. Pero ¿qué pasa en cierto modo cuando el edificio se queda vacío? ¿Qué sensación nos puede dar cuando hay pocas personas dentro, cuando alguien está solo? Pues hasta cierto punto digamos que nos abruma. De hecho, pues no nos debería de extrañar que este edificio pues sirviera de inspiración a una obra, al fantasma de la ópera. Una obra pues, muy popular que se ve llevada pues, al cine, a la televisión, múltiples veces, incluso pues cuenta con un musical. Bueno, nos detenemos ahora en los estilos arquitectónicos y vamos a observar qué cambios hay en el urbanismo, cómo se desarrolla en el siglo XIX. Bueno, veis una imagen aérea de París donde reconocéis el Arco de Triunfo. Aquí está la avenida de los Campos Elíseos, si no recuerdo mal. Esta imagen además nos permite de todos modos anticiparnos a esas transformaciones que tienen lugar en el siglo XIX y que se van a inspirar también en los cambios que tienen lugar en la ciudad de París. En la edad contemporánea, o al menos a mi juicio, pues ha habido tres enormes transformaciones urbanísticas. La primera fue la de París, que luego va a servir de modelo y de inspiración a otras ciudades, especialmente en Europa. En segundo lugar, la que se llevará a cabo en Nueva York, ya en el siglo XX. Y en tercer lugar, y esta es una que ha quedado, digamos, que todavía está inconclusa, es decir, que todavía continúa en la actualidad,
están las transformaciones que está viviendo Berlín tras la caída del muro. Es decir, que es un proceso que todavía no ha concluido y que se inició en 1990. Claro, ya de todas maneras, pues no entro en los cambios urbanísticos que han tenido lugar pues, en países como China, como Japón, en ciudades del sureste asiático, etcétera, etcétera, porque esos cambios, pues, si os digo la verdad, no les conozco lo suficiente como para poderlos explicar y abordar. Bueno. Causas. ¿Por qué tienen lugar las transformaciones urbanas en el siglo XIX? Pues estas están relacionadas estrechamente con la revolución industrial. Y hay que señalar, en primer término, el crecimiento desordenado de las ciudades. Tiene lugar el llamado éxodo rural, la migración masiva del campo a la ciudad. El fenómeno que se vivió pues, en las ciudades españolas en los años 50, 60, se vivió en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. Localidades que apenas estaban habitadas por unos centenares o unos miles de habitantes, de repente se convirtieron en grandes urbes. Ni qué decir tiene que la propia Londres se convirtió en la ciudad más poblada del mundo por aquel entonces. Y claro, eso se debió, por un lado, a las transformaciones en el campo. Ya no hacían falta tantos campesinos, por las leyes de cercamiento, por la aparición de la maquinaria, por los cambios en los cultivos. Pero luego, por otro lado, también se requería mano de obra en la industria y en las minas, luego ya posteriormente también en el ferrocarril. Así que claro, las ciudades van a crecer mucho y van a hacerlo de manera desordenada. Los obreros van a habitar en barrios con viviendas de mala calidad, que en muchas ocasiones eran auténticas chabolas, residiendo en lugares insalubres que además eran focos de marginación y delincuencia. Así que claro, en esos lugares que era lo que sucedía, pues las actividades criminales los estaban a la orden del día. De hecho, pues están reflejadas en estos grabados que reproducen en Londres de la época victoriana por parte de Gustave Doré, que nos pueden parecer, digamos, ilustraciones de alguna de las obras de Dickens. Bueno, estos barrios obreros, de todos modos, ¿cómo van a ir surgiendo? Pues junto
junto a las minas, junto a las fábricas, junto a las áreas portuarias, junto a las estaciones de ferrocarril. Las autoridades se van a desinteresar de su situación, así que claro, las calles no estaban iluminadas, no estaban pavimentadas, no había una red de saneamiento, el abastecimiento de agua corriente era más que deficiente. Y claro, pues os había comentado también pues, la sensación de inseguridad en dichos lugares cuando aparecía la policía o las fuerzas policiales o quien quiera que fuese que pretendiesen establecer la ley y el orden. Pues bueno, aparecía pues, cuando tenía lugar alguna huelga o algún tipo de levantamiento urbano. Ya fueran policías, ya fuera algún cuerpo del ejército, etcétera, etcétera. Todo ello, pues también teniendo en cuenta una cosa, y es que por aquel entonces se vivía una auténtica explosión demográfica. La mortalidad se iba reduciendo poco a poco, pero la natalidad seguía siendo muy elevada, con lo cual las cifras de la población se fueron multiplicando de tal manera que a la llegada de inmigrantes se sumaban los nuevos nacimientos que se daban lugar en dichos lugares. Bueno, en segundo lugar hay que señalar algo que también pasa en las ciudades en ese momento. Hasta el siglo XIX, los que vivían en la ciudad vivían unos con otros. ¿Quiénes, digamos, vivían aparte? Pues aquellos que formaban parte de minorías marginadas, como pudieran ser los judíos que residían en los guetos. Pero aparte de eso, pues hasta ese momento, digamos que las clases populares convivían en un mismo espacio urbano que los más poderosos de la ciudad. Claro, lo que les distinguía era la vivienda que ellos tenían. Pero claro, con ese crecimiento de las ciudades, la burguesía lo que va a buscar es diferenciarse, tener su propio espacio dentro de la ciudad. Así que claro, donde ellos viven, pues no se va a dar esa carencia de servicios públicos que tenían los barrios obreros. Sino que además van a estar aquellos lugares que responden a sus intereses económicos, culturales y de ocio. Donde reside la burguesía, pues nos vamos a encontrar con los teatros, con las óperas, con los edificios destinados a la bolsa, con las galerías comerciales. Pero por otro lado,
También les interesa el orden público, de ahí que habiten en calles con avenidas muy amplias y anchas, donde muy difícilmente se podía levantar una barricada sin ser barrida a cañonazos o con una carga de caballería. Y también la higiene. Se demandan espacios más limpios, más saludables, de ahí que también nos encontremos con estas zonas con parques, jardines y zonas al vapor. Y zonas arboladas. Es difícil que nos imaginemos un bulevar del siglo XIX sin árboles. Es más probable que nos encontremos con una calle de estas características sin vegetación ahora que en ese momento. Y no ya solo por la razón de que por aquel entonces, cuando se abren esas calles, los automóviles no existían o prácticamente eran inexistentes. Bueno, de hecho, pues antiguos espacios urbanos que tenían otros usos en el pasado, pues se van a transformar y van a tener un uso diferente. Bueno, aquí tenéis la fachada de la Royal Opera House de Londres. ¿Dónde se localiza? En Covent Garden. Claro, anteriormente ese no dejaba de ser más que un espacio destinado al comercio. Las plazas públicas, antes del siglo XIX, eran lugares donde se comerciaba con productos, incluidas también las mercancías frescas. Claro, en el siglo XIX hay un cambio. Ese tipo de comercio se van a establecer en otros lugares, como los propios mercados. Y esas plazas públicas pues, se van a destinar a otros usos, como por ejemplo pues, el emplazamiento de edificios de ese tipo. Claro, lo que se evitaba pues también era que se diesen situaciones como la que sucedía en el centro de París antes de la reforma de Haussmann. Es decir, lo que no se quería era que existieran calles estrechas, sino irregulares, donde los burgueses pues, podían ser objetos de un asalto o de un atraco, o sufrir pues, un accidente de todo tipo. También pues, que fueran calles insalubres, que no contaran con una red de saneamiento y donde las aguas residuales pues, se echasen literalmente a la calle. Con lo cual, pues, aunque existieran en el pasado en París algunas calles más anchas, pues estas se van a multiplicar y se van a su vez a ampliar si ya existían otras con anterioridad. Bueno, luego también hay que tener en cuenta otra cosa. En el siglo XIX, y aun teniendo en cuenta de que todavía no había aparecido el automóvil, y cuando aparece, digamos, no es aún un problema como que tienen las ciudades en la actualidad, se empiezan a vislumbrar los problemas con el transporte. Por un lado, el crecimiento de las ciudades obligaba también a una cosa, y es que, claro, una ciudad medieval que contaba con algunos miles de habitantes o excepcionalmente con varias decenas de miles, pues no dejaba de ser una ciudad que estaba amurallada, contaba con algunos barrios de extramuros,
Y claro, la comunicación de las mismas se hacía a través de las puertas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Londres, París, Viena, incluso en el caso de Barcelona, pues llegan a habitar centenares de miles de personas e incluso se llega a superar el 1.000.000 de habitantes? Pues que había un problema para comunicar el centro de las ciudades con la periferia urbana. Así que se empieza a pensar pues cómo comunicar el centro neurálgico de una ciudad con otros lugares. Incluso también con esos nuevos barrios que van a ir surgiendo. Pero también había que solucionar otro problema. Las ciudades pretendían, porque era visto como un elemento de progreso, que el ferrocarril llegara a las mismas. Pero claro, se podía dar el caso de que, bueno, en una ciudad pues llegase el tren más bien hacia la periferia, ahí se establecía la estación, con lo cual digamos que el problema se solucionaba temporalmente. Pero ¿qué era lo que sucedía cuando el ferrocarril iba a llegar al centro mismo de una ciudad, incluso de una gran ciudad que iba a contar con diferentes líneas? Pues esto era un problema, porque el tren iba a llegar por espacios donde incluso ni siquiera se había abierto una calle. Así que literalmente se tenía que abrir paso. Claro, luego ese problema pues también se planteará con posterioridad con respecto a otro tipo de cuestiones, porque ¿qué era lo que pasaba en una gran ciudad como pudiera ser París, Londres, Berlín, Milán? Pues que eran los lugares de inicio y fin de una línea ferroviaria. Una ciudad como París pues se comunicaba con el norte de Francia, con el este, con el oeste, con el sur. Con lo cual, pues había diferentes estaciones de ferrocarril que llegaban hasta el centro de la ciudad. Nada más que pensar, pues, por ejemplo, en el caso de Madrid, con las estaciones que hay que datan del siglo XIX, la estación del norte, la estación de Atocha, la estación del Príncipe Pío. Claro, ahora mismo esas estaciones digamos que están comunicadas entre sí, pero luego ya con el paso del tiempo se dan estaciones de ferrocarril mucho más grandes que sirvan como un lugar central de comunicación, pero también se busca cómo conectar unas con otras. Y cómo establecer también lo que se denomina como transporte intermodal, es decir, cómo conectar unos medios de transporte con otros, el ferrocarril con el metro, el ferrocarril con el bus, etcétera, etcétera. Incluso, pues, el ferrocarril con los aeropuertos. Bueno, por ello, en el siglo XIX se abrirán plazas y avenidas
también denominados como bulevares. Serán grandes calles que alberguen nuevas construcciones y que también responderá como lugares de comercio y ocio. Bueno, os había citado antes el ejemplo de os había dado el ejemplo antes de las óperas, pero la gente también paseaba por las calles, se dejaba ver, acudía a los comercios que pudieran estar allí, a los cafés, a los pequeños teatros. Pero a veces simplemente pues, observaban los escaparates, paseaban por la calle, relacionándose o al menos dejándose ver entre sus vecinos. Eso de que aquello que hace la gente, pues ahora que simplemente pasean por la calle, o aquellos que podemos nosotros observar que, bueno, ahora con el precio de la gasolina, pues quizás se haga menos, quién sabe, pero no deja de haber gente pues que va de un lado a otro con la moto, con el coche, de acá para allá, de un sitio a otro. Pues bueno, pues eso en el siglo XIX que lo hacía la gente, sí, lo hacía a pie, pero claro, que tenía una calesa, pues paseaba por la calesa, por esos bulevares. Porque era una forma también de hacer ostentación dentro de esa mentalidad burguesa de la época. Así que claro, pues nos podíamos encontrar pues, con un ambiente como el que reproduce Camille Pissarro en uno de estos bulevares parisinos, la Avenida de la Ópera. Por cierto, la Ópera de Garnier es el edificio que nos encontramos aquí al fondo. Bueno, al mismo tiempo, y porque lo que se buscaba también era gozar de un espacio, pues de espacios más saludables. Al fin y al cabo, pues la contaminación empezaba a estar presente en las ciudades por las calefacciones domésticas y por las propias fábricas. También se crearon jardines y parques públicos. Y claro, pues ¿dónde se van a emplazar? Pues en esos lugares donde vive la burguesía. Así por ejemplo, pues el Parque del Retiro estaba pues en el espacio que ocupaba pues el antiguo palacio del Buen Retiro de Madrid. ¿Por qué se crea un gran parque público en Madrid? Pues porque allí se lleva a cabo el ensanche de la central. ¿Por qué en Valladolid se crea el Parque del Campo Grande? Porque allí, en esa zona, se está viviendo también un proceso de transformación urbana, ordenando nuevas calles, como la acera de Recoletos, o
por la calle Gamazo. Y así, de todas maneras, pues podríamos seguir con otros ejemplos, también en otras ciudades. Claro, también de todas maneras el gusto de la época iba cambiando por aquel entonces. Se empieza a valorar más el campo, las áreas rurales, los espacios verdes, también empiezan a verse como un lugar de esparcimiento y de ocio. Así que a las salidas al campo pues también se suma pues, la presencia de esos parques públicos que permitían a sus habitantes pasar tiempo en ellos. Por ejemplo, pues por excelencia sería la propia ciudad de Londres. En Londres pues, nos encontramos con un urbanismo un tanto caótico en relación con otras grandes capitales europeas, al menos digamos en su centro, propiamente dicho, no ya en el conjunto del Gran Londres. Pero claro, también nos vamos a encontrar allí con grandes parques públicos, como en el caso de Hyde Park. No obstante, pues hay que señalar un problema que empieza a haber en las ciudades y será fruto de esa expansión urbana. Las ciudades cada vez van a ser más grandes, van a tener cada vez más habitantes, pero van a tener un problema con el suelo. Hasta el siglo XIX, digamos que el suelo tenía un valor escaso, porque había, digamos, un exceso de oferta. Pero claro, las ciudades pues van pasando de tener unos pocos miles de habitantes a convertirse en enormes urbes. Pues el suelo va a ser un bien cada vez más escaso, se disponía cada vez de menores lugares donde poder construir. Y claro, esos solares o esos espacios donde se podía construir pues van a convertirse en bienes preciados. Y claro, va a ser objeto de revalorización, porque cada vez va a ser más caro, y especulación. Claro, cada vez vivía más gente y cada vez había menos suelo disponible. Había que liberar espacio. En muchas ocasiones, pues los gobernantes lo que hacen es expropiar terrenos y luego los venden en pública subasta. Esto es algo pues, que sucedió en España con la desamortización. En ciudades como la propia Valladolid, pues terrenos que antes estaban en manos de la Iglesia o en manos de la nobleza, se expropian o simplemente se venden. Y luego ya, incluso posteriormente, se revenden para poder construir edificios. Al fin y al cabo, pues por ejemplo, eso es lo que en Valladolid ha dado nombre a la acera de Recoletos. Porque antes estaba allí un convento. Claro, no en toda la calle, evidentemente, sino en una parte de la misma. El convento de los agustinos Recoletos. Bueno, vamos otra vez.
Como el suelo de todas maneras era un bien escaso, pues ¿qué se podía hacer si lo que se quería era construir viviendas o realizar edificios que respondieran a esos cambios económicos? Pues ni más ni menos que construir en altura. Desde luego que en el pasado eso ya se hacía, pero digamos que con otros fines. Y en ese momento pues lo que se va a hacer es construir ya de manera masiva edificios que van a poder ser empleados como viviendas, como espacios comerciales, como lugares destinados a oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, al empleo de los nuevos materiales de construcción, el hierro, el vidrio, también posteriormente el hormigón, el acero inoxidable, y que incluso pues habría que sumar también el uso del ascensor. Los primeros ascensores iban a vapor, posteriormente funcionarían con electricidad. Bueno, se van a construir edificios en altura que se van a destinar a usos comerciales, a usos empresariales y sobre todo a usos residenciales. Veremos cómo aparecen los grandes almacenes, veremos ya con posterioridad cómo aparecen los primeros rascacielos, pero sobre todo pues es en esta época cuando tienen lugar estas transformaciones urbanísticas cuando aparecen los edificios de apartamentos. Edificios que cuentan con varias viviendas y que se construyen en altura. Y un ejemplo de ello los llamados muros de Haussmann. Bueno, los muros de Haussmann son las fachadas de los edificios de viviendas que se levantan cuando tienen lugar las reformas del plan Haussmann en la segunda mitad del siglo XIX en París. Bueno, Haussmann pues no solo, digamos que idea cuál tiene que ser el trazado de las calles de París, sino también las construcciones de viviendas que se van a emplazar allí. Bueno, incluso llega pues, a ordenar la ciudad en diferentes distritos, modelo que luego ha sido copiado por otras muchas grandes ciudades. Pero claro, Haussmann lo que idea es cómo ocupar el espacio con viviendas, con lo cual pues va a pensar en un sistema en el cual pues se van a multiplicar patios en el interior de las manzanas y los edificios pues van a tener una altura determinada respondiendo a un modelo de fachada. Bueno, ¿y en qué consistiría?
Bueno, pues imaginaos la planta inferior. Esto va a ser luego repetido hasta la saciedad. Bueno, aparte de que estaría en sí misma, digamos, la portada del edificio, la portada del acceso al edificio, ¿con qué nos vamos a encontrar en la planta baja? ¿Con qué? Como los comerciales. Con comercios. Comercios cubiertos con escaparates. En ocasión, estos además incluso pueden ocupar dos plantas. Así que claro, vamos a ver que hay tiendas, que hay cafés, etcétera, etcétera. Pues básicamente la estructura de las fachadas de esos muros de Haussmann es la siguiente. Bueno, planta baja.
Ahí es donde está el portal, que según el gusto de la época pues se suele diferenciar, distinguir. La planta no, es la que ocupa el primer piso. Y que vendría a corresponder a la residencia de alguien perteneciente a la alta burguesía. Podemos pensar pues, que perfectamente alguien con una posición importante en aquella época pues podía residir en esa planta, ocupando pues, prácticamente todo el piso. Bueno, el resto era las viviendas, los pisos, segundo, tercero y cuarto, y donde vivían las clases medias. Y luego allá en la parte superior estaban las barrillas, donde las viviendas pues eran si cabe de un tamaño todavía menor, de las que pudiera haber en el segundo o tercero, no digamos en el cuarto piso. Eran lugares pues, más incómodos, había que subir muchas escaleras, muchos escalones. En invierno iba a hacer frío, en verano iba a hacer calor, podía haber problemas de humedad. Y claro, pues entre quienes vivían ahí, pues por ejemplo, aquellos que vivían en la Bohemia, los artistas que acudían a París, que estaban, digamos, abriendo ese camino, pues vivían en esos lugares. Claro, la situación, digamos, que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Posteriormente, pues la aparición del ascensor hacía pues, que los pisos superiores no fuesen tan incómodos, que el tráfico y el ruido de las actividades urbanas repercutieran negativamente en aquellos que vivían en el primer piso. El desarrollo de las actividades de administración y gestión pues hicieron también que progresivamente pues parte de las viviendas, sobre todo las del primer piso, perdieran ese fin residencial, se convirtieran, pues, por ejemplo, en establecimientos comerciales, en oficinas. Pero bueno, digamos que esto vendría a responder a las viviendas que se encontraban junto al bulevar, porque ¿qué es lo que pasaba en las viviendas que estaban dentro? Porque un patio te permitía acceder curiosamente también a otro patio, e incluso también a otro tercer patio. Pues ahí digamos que las condiciones eran más incómodas, son lugares menos soleados. Pues evidentemente pues aquellos que tenían menos recursos económicos pues a lo que tendían era a habitar en las viviendas de esos espacios interiores, de esas grandes manzanas parisinas.
Bueno, pues esos problemas que surgen en las ciudades, de todas maneras, pues no van a evitar que haya personas e instituciones que piensen en cómo solucionarlos. Se empieza a vislumbrar los problemas de la contaminación, pero también el hacinamiento y la insalubridad en la que residen pues, buena parte, o más bien la mayor parte de los habitantes de las ciudades. Así que se busca también, pues digamos, cómo mejorar la vida de aquellos con menos recursos económicos, cómo poder residir, digamos, en entornos más agradables. Así que claro, va a haber instituciones públicas y también privadas que van a tratar de solucionar esos problemas. Claro, porque en primer lugar, las instituciones públicas, en primer lugar, se desentendían de que estos problemas afectasen a un sector mayoritario y en expansión de dichas urbes. Pero claro, con el paso del tiempo también van cambiando de idea, porque por un lado, por una cuestión moral, pues se busca evitar que esas circunstancias se siguieran manteniendo y claro, pues el afán por mejorar el bienestar de la población pues empieza a responder a esos criterios, digamos, morales y éticos, pero también por una cuestión práctica, por tratar de evitar también un estallido revolucionario. Pero también va a haber empresarios que lo que van a buscar es mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Y un ejemplo de ellos van a ser las llamadas, ciudades obreras, teniendo como ejemplo más importante la Société Mulhoniense, Cités Ouvriers. Es decir, la Sociedad Mulhoniense de Ciudades Obreras. Bueno, estas fueron impulsadas por un empresario francés de Mulhouse, en el este de Francia, Jean Dollfus, que piensa que es mejor mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores que
simplemente pues desentenderse de ello, con lo cual, pues, ¿qué es lo que idea? Pues la construcción de viviendas para los trabajadores de sus fábricas, siendo estas de mejor calidad que aquellas en las que residían, y rodeadas de un entorno más agradable, con parques, jardines, también creando edificios de uso público para, digamos, mejorar su esparcimiento, aunque eso sí, también podéis observar que, que lo que no ideó fue un polígono industrial. Las fábricas seguían estando junto a las viviendas. Pero evidentemente pues lo que pensó era pues reproducir pues cómo vivían los trabajadores en las áreas rurales de donde procedían, viviendas unifamiliares que contaban con su propio jardín para poder ser empleado del espacio incluso como huerta, y que contaran pues con calles pavimentadas y ordenadas para favorecer también la salud y la higiene. Pero bueno, de todas maneras, pues esto que de todas maneras pues va a ser limitado también por otras empresas, pues no era, digamos, algo especialmente común. Aunque, naturalmente, pues estos problemas van a hacer plantearse a otros cómo deberían de ser las ciudades. Así que claro, el impacto de esas nuevas actividades económicas y la influencia del socialismo utópico condujeron a la creación de un urbanismo ideal que vinculara el crecimiento urbano con la naturaleza. Es decir, que en cierto modo pues lo que hace plantear es el llamado crecimiento sostenible que se argumenta en la actualidad. Solo que también incluía otra novedad. Porque es que vinculaban la creación de nuevas ciudades alejadas de los cascos urbanos, con viviendas dignas, es decir, viviendas unifamiliares, con su parcela correspondiente para un pequeño jardín. La vinculación con la naturaleza, porque también plantea la construcción de zonas ajardinadas. Y el acceso a los servicios públicos y a redes de transporte, porque idean la construcción de estas ciudades jardín como lugares que también van a estar comunicadas con otras ciudades. Claro, quienes idean estos planes, como Howard, la llamada ciudad jardín del mañana, pues lo idean como lugar de residencia para la clase trabajadora.
Pero con el paso del tiempo, pues estos lugares pues no van a ser ocupados por los trabajadores en quienes estos pensadores tenían en mente ese modelo, sino que van a ser lugares que cuando se lleven a cabo van a ser ocupados por miembros de la burguesía, e incluso pues en la actualidad, cuando uno piensa en una ciudad jardín, ¿en qué está pensando? Pues no en un lugar donde hay viviendas sociales, está pensando en una urbanización de lujo. Claro, las ciudades jardín, tal y como nosotros, digamos, las entendemos, no son en realidad las ciudades jardín que se pensaron en el siglo XIX. Bueno, con esto ya acabamos por hoy. Bueno.